Hoy es sábado 8 de agosto, Día del Señor. Estamos con la lección número 6, posibilidades ilimitadas, para memorizar. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12, 11. Señor, que en tu día nos deleitemos en el comentario del Espíritu Santo y tus poderes ilimitados para tu iglesia. Amén. Para hoy sábado, segundo repaso. Ayer estábamos hablando sobre subiendo cautivo, llevó la cautividad. Y la prueba más grande que Cristo llevó cautiva a la cautividad es la resurrección de las primicias que sucedió cuando Él fue resucitado. Y se abrieron los sepulcros, dice Marcos 27, 52, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. A la muerte de Cristo sucede un terremoto, y este terremoto hace dos cosas muy particulares: rompe piedras y abre tumbas. Las tumbas quedaron abiertas desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el amanecer del domingo, y el día domingo, al resucitar Cristo, también resucitaron las personas de esas tumbas que el temblor dejó abiertas. Porque dice el deseado de todas las gentes, en la página 730, que al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. Y el terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó, salieron con Él. Esta resurrección fue una resurrección especial, y muchos creen que todas las personas del Antiguo Testamento que murieron en Cristo fueron resucitadas en la resurrección de Cristo, pero esto no es así. Los que resucitaron en esa ocasión especial tienen una característica muy especial: son mártires. Son todos aquellos que fueron muertos por la causa de Dios, comenzando desde Abel hasta Juan el Bautista. Leemos en el deseado de todas las gentes, la página 730, dice: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando Él resucitó, salieron con Él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. El deseado, página 730. Esta es la lista de lo que nosotros sabemos que fueron mártires por causa de Cristo. Y la Biblia confirma el martirio de algunos de ellos, pero la historia confirma el martirio de otros. Por ejemplo, Abel fue muerto por ofrecer la ofrenda correcta aprobada por Dios. Zacarías, el profeta, fue muerto entre las gradas del templo y el altar. Isaías fue muerto por el rey Manasés, aserrado. El profeta Amós fue muerto por uno de los hijos del rey Amasías. Micaías fue muerto por Jorán, asesinado. Habacuc fue apedreado por los judíos de Jerusalén. Jeremías, la Biblia no habla de su muerte, pero la historia de la nación egipcia sí habla de él. Y hay que recordar que el libro de Jeremías dice que fue llevado en contra de su voluntad a Egipto, y esa es la última información que se da de él en la Biblia. Y según la historia egipcia, Jeremías murió apedreado por los judíos de Egipto por oponerse a la idolatría. Los egipcios le dieron un entierro de honor a Jeremías y lo sepultaron al lado de la tumba de Faraón. Y según la historia egipcia,
A Jeremías los egipcios lo amaban mucho, ya que él había orado para salvar a los hombres egipcios de las bestias del Nilo, es decir, los cocodrilos. También cuenta la historia que Jeremías les enseñó que el Mesías nacería de un pesebre y nacería de una virgen. Desde ese tiempo hasta el nacimiento de Jesús, los egipcios adoraban figuras y pinturas de una virgen y un niño en un pesebre. Cuando Alejandro invadió Egipto, él buscó la tumba de Jeremías y, de acuerdo a los egipcios, Alejandro se llevó los restos del profeta para Alejandría. Y todo esto se encuentra en los libros nacionales de historia egipcia. Ezequiel también se cree que fue asesinado a manos de un sumo sacerdote en Babilonia. Y el último mártir antes de Cristo fue Juan el Bautista, su primo. Posiblemente esa pudo haber sido una razón por la cual Jesús le permitió morir como mártir para pocos años después darle la vida eterna al resucitarle con la gran multitud cuando él resucitó. Y hay miles y miles de hombres que fueron martirizados en el período del Antiguo Testamento, de los cuales nosotros tenemos poca información. A manos de Jezabel, la esposa del rey Acab, cayeron cientos de profetas o miles, y no fueron por gusto las lágrimas de Jesús sobre Jerusalén cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Así que, mis hermanos, las primicias de los resucitados que se llevó consigo Jesucristo para el cielo era la crema innata del cristianismo del Antiguo Testamento. Todos ellos fueron mártires, la mayoría de ellos profetas. Ahora, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuenta la historia inglesa que cuando el duque de Argyll fue llevado al rey James II para recibir sentencia por haber tomado parte en la rebelión de Escocia, el rey le dijo al duque: tú sabes que tengo todo el poder para perdonarte. El duque, que conocía muy bien al rey, le contestó: sin duda alguna tienes el poder para perdonarme, pero ese poder no existe en tu naturaleza. El rey envió al duque a la prisión y más tarde a la muerte. Felizmente no es así nuestro amado rey Emmanuel. Él mismo dice: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra, en Mateo 28. Y también nos dice: todo el que a mí viene no le echo fuera. Jesús regresó al cielo, pero en su infinito amor no se olvidó de nosotros. Pidió al Padre dones para nosotros. Pidió al Padre los dones espirituales. Y el Padre los concedió. Y el Espíritu Santo los repartió. Y aún los sigue repartiendo, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Hermanos, ese don que Cristo ha derramado sobre su iglesia, quiero aclarar, esos dones nunca sustituirán la Biblia, ni ocuparán el mismo lugar que ella. Más bien, son un cumplimiento de la promesa bíblica de capacitar a los creyentes a fin de que puedan edificar el cuerpo de Cristo y preparar al mundo para el pronto retorno de Jesús. Mis hermanos, dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus,
a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, dice el apóstol Pablo. De la misma manera que hay diversidad de dones, también hay diversidad de medidas en la manera en que un don es otorgado. Porque cada persona recibe diferente cantidad o medida de un don espiritual. Y es por eso que encontramos que nunca dos predicadores predican igual o dos cantantes cantan igual. Siempre uno de ellos lo hace mejor que el otro, y eso es normal en todos los departamentos de la vida. En la Biblia encontramos tres tipos de dones entregados al ser humano: dones transitorios, dones para salvación y dones para el servicio exaltado. Hay dones que se han otorgado solamente para ocasiones especiales y son dones transitorios. Por ejemplo, Balaán profetizando, el rey Saúl también profetizó, Sansón y sus fuerzas. Cuando encontramos estos dones temporales en la Biblia, casi siempre la Biblia usa la frase: el Espíritu de Dios vino sobre mí. Muchas veces estos hombres llevaban una vida santa, pero muchas veces no llevaban una vida santa, sino que fueron usados como un instrumento divino para que se cumpliera la voluntad de Dios, tal como es el caso de Nabucodonosor escribiendo los primeros 18 versículos de Daniel 4. Hay dones que se han otorgado al humano para salvación. Y esto es el resultado de la continua posesión del Espíritu Santo. Y esos dones son descritos en la Biblia con frases como guiados por el Espíritu, caminando tras el Espíritu, mente espiritual. Estos dones son entregados por el resultado de la regeneración y la inclinación de la persona para cumplir la voluntad de Dios. Hay dones que se han otorgado al hombre para llevar a cabo exaltado servicio. Y este es el máximo resultado de una vida santificada. Esa vida santificada, en la Biblia, para este estado espiritual, casi siempre se usa la frase llenos del Espíritu. Este estado es el resultado del poder de Dios y el bautismo del Espíritu Santo en una persona. Recuerde que lo que acabo de explicar es la forma de cómo recibimos los dones y no cómo los empleamos. He dicho que los dones espirituales es para la edificación de otros y nunca para la edificación personal. Y esto lo conseguimos manteniendo, ya que cuando se usan los dones para la edificación personal, lo único que promueve en la persona es el orgullo y el deseo de obtener riquezas. Recuerde lo que acabo de explicar de la manera de cómo recibimos los dones. Y el estudio de hoy se concentra en el don de discernimiento de espíritu. Antes de nada, tenemos que entender la palabra espíritu. La palabra hebrea y aramea es Ruach Kodesh. Es la palabra que se usa en toda la Biblia, sola y exclusivamente cuando se refiere al Espíritu Santo. Ruach Kodesh. Cada vez que la Biblia está refiriéndose a la tercera persona de la divinidad, usa letras mayúsculas, por ejemplo, Espíritu Santo con las iniciales mayúsculas. Cada vez que la Biblia menciona la palabra espíritu con la palabra E minúscula, no está hablando del Espíritu Santo.
Y en este caso está usando la palabra rúa solamente, o la palabra griega neuma. La palabra rúa o espíritu con E minúscula tiene varios significados. Entre ellos están aliento, viento, elemento vital, vitalidad, valor, mente, pensamiento, mal genio, o sea, ira, disposición de ánimo, carácter moral, asiento de emociones, actitud, estado de sentimientos. Un ejemplo de esto son los siguientes versículos. Pon un espíritu recto dentro de mí. Está diciendo, pon un pensamiento recto dentro de mí. Otro texto dice, estaré con vosotros en espíritu. Simple y sencillamente está diciendo, estaré con vosotros en pensamiento. Cuando Elías partió al cielo, la Biblia dice que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Este texto se podía traducir, y el pensamiento y el carácter de Elías reposó sobre Eliseo. Hay otra expresión que dice el espíritu hablando a nuestros espíritus, que está diciendo que el Espíritu Santo está hablando en nuestras mentes. También encontramos el texto Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad, en Juan 4. Y este texto está diciendo que cuando adoremos a Dios lo hagamos con la mente o el pensamiento. Y muchas veces llegamos a la iglesia y cuando adoramos el cuerpo está allí, pero la mente está en el trabajo, en las vacaciones, en el partido de fútbol, y este tipo de adoración no es aceptable por Dios. También la Biblia habla de otros espíritus, entre ellos están espíritu de celos en número 5, de angustia en Isaías 61, de fornicaciones en Oseas 4, de enfermedad en Lucas 13, de mansedumbre en 1 Corintios 4, de cobardía en 2 Timoteo 1, de error 1 Juan 4, de sueño en Isaías 29, de vértigo Isaías 19, de consejo y poder Isaías 11, de tristeza Isaías 54. Y todos esos que he mencionado no son personas, son sencillamente estados de ánimo, actitudes, pensamientos o sentimientos de una persona. Por lo tanto, quiero dejar claro que cuando usted lea el nombre Espíritu Santo o Espíritu con E mayúscula, se está refiriendo a una persona y es la tercera persona de la divinidad. Pero cuando usted lea la palabra Espíritu con E minúscula, nunca se refiere a una persona ni divina ni humana, se está refiriendo a una cosa. La palabra espíritu debe traducirse como pensamiento o como carácter. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? Uno de los dos de la iglesia. Es la capacidad de discernir si el maestro de la Biblia está correcto o no con su enseñanza. Es la habilidad de reconocer si una persona tiene poderes divinos o tiene poderes sobrenaturales. Es saber si una persona está hablando por inspiración divina o si está hablando por inspiración humana o está hablando por inspiración satánica. ¿Me va siguiendo? Es saber distinguir una doctrina verdadera de una falsa. Es saber entender los secretos del corazón
saber entender los propósitos del hombre, sus puntos de vista, sus sentimientos. Es reconocer la sinceridad o la hipocresía de aquellos que profesan el cristianismo. Y esto no es juzgar. Esto es lo que hizo Pedro cuando Ananías y Zafira. El Espíritu Santo no especula, es preciso, claro, conciso. Otro ejemplo es lo que hizo Pedro con Simón el Mago. Simón el Mago fue prácticamente el fundador del gnosticismo. Y el gnosticismo mezcla la magia con el cristianismo, porque no creen en la resurrección, ni tampoco creen en la destrucción del mundo. Simón el Mago, después de andar en sus fechorías, fue convertido y bautizado por Felipe, y estaba atónito contemplando los milagros que hacía Felipe, y luego contempló los milagros de Pedro y de Juan, y se dio cuenta de que se podían hacer todos esos milagros, si era ungido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Simón? Simón el Mago ofreció dinero a los apóstoles para él poder conseguir ese poder. Y Pedro se enojó de tal forma que mandó al infierno a Simón y encima de todo lo despojó para siempre de la magia que poseía. Al infierno tú y tu dinero, le contestó Pedro. ¿Cómo has podido imaginar que el don de Dios es un objeto de compraventa? No es posible que recibas ni tengas parte en este don, pues Dios ve que tus intenciones son torcidas. Eso está en Hechos capítulo 8 y versículos 20 y 21. Y al haber despojado a Simón de la magia, le costó la vida al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Nerón, el emperador de Roma, era quien patrocinaba a Simón el Mago. Y Nerón disfrutaba de la magia de Simón. Y Nerón era fanático de la magia. Y cuando Nerón se dio cuenta que Simón rebasó y fue allí donde condenó a muerte al apóstol Pedro por esa situación. Dice la Biblia, y a otro interpretación de lenguas. Bien, Dios otorga dones a su pueblo con el propósito de brindarle herramientas que ayuden en la testificación. Existen tres interpretaciones básicas sobre la manifestación del don de lengua que hubo en la iglesia de Corinto. La primera sostiene que dicho don consistió en la capacidad de hablar el idioma de los ángeles y está basada en la referencia de 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas o angelicales, etcétera, etcétera. La segunda argumenta que en virtud del Espíritu Santo el don de lenguas constituye la capacidad de hablar en otros idiomas, según Hechos capítulo 2. La tercera interpretación sostiene que bajo la influencia del Espíritu Santo el don proporciona un lenguaje que se caracteriza por su arrobamiento ininteligible, 1 Corintios capítulo 14. Con el propósito de decidir cuál es la interpretación que corresponde, debemos comenzar con 1 Corintios 14. Es imposible entender bien la verdadera naturaleza del don que manifestó en la citada iglesia. Pablo no proporciona una detallada descripción del don al cual estamos refiriéndonos. Tenemos que admitir que hay diferentes posibilidades y basados en la Biblia podemos preguntar cuál es la interpretación más probable. El contexto mayor está formado por los textos que hacen una referencia al don de lenguas en Hechos 2. Y existe un consenso de que el don de lenguas se refiere a idiomas extranjeros, porque nos dice el versículo 4 de Hechos 2, y comenzaron a hablar
en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cada uno de los asistentes les oía hablar en su propio idioma, dice el versículo 6. El resto del libro garantiza esa idea. Hechos 2. La comisión evangélica en Marcos 16 incluye: en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Instrucción que seguramente se está refiriendo a idiomas extranjeros. Y fuera de 1 Corintios 14, el don de lenguas confiere la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para hablar otros idiomas. Ahora, cuando aparece un texto como 1 Corintios 14, cuya interpretación ofrece dificultades, tenemos que valerlo del principio de interpretación bíblica. Es decir, interpretar el texto en base a los pasajes que traten el mismo asunto y cuyo contenido y propósito sean claros. Hechos 2 y Marcos 16. Entonces, el contexto inmediato de 1 Corintios, ¿qué se puede aprender sobre el don de lenguas? Lo desconcertante en este tema es el aspecto ininteligible del don. Nadie le entiende, dice el versículo 2. Esta es la diferencia fundamental de la manifestación del don que aparece en Hechos 2. Situación que ha conducido a muchos a deducir que el don de lenguas tiene más de una forma de manifestarse. Otros tratan de armonizar ambas posiciones argumentando que el don en Corinto era ininteligible, ya que allí se hablaban idiomas que eran desconocidos para algunos presentes, razón por la cual se necesitaba un traductor. Segundo, Pablo establece que el don no debe llevar a una persona a perder el control sobre sí mismo. En la iglesia solo uno o dos deberían hablar en lenguas, y este es el caso de que no hubiera traductor, aquellos que estaban siendo utilizados por el Espíritu Santo para que hablaran en otras lenguas. Tercero, en relación con las ideas contrarias que prevalecen en el mundo religioso de hoy, Pablo no pretende estimular a cada feligres a que aspire a recibir ese don. Lo contrario, desanima en el ámbito de la iglesia. Y Pablo piensa que el don de profecía es mucho más importante que el hablar de idiomas. Tampoco toma en cuenta que la posesión de ese don constituya una credencial de la conversión o de la recepción del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, mi comentario simplemente ilustró la dificultad de arribar a una respuesta definitiva a esto, porque existe la base bíblica suficiente para apoyar la interpretación de que el don de lengua se refiere a la capacidad de hablar en otros idiomas. Y en efecto, la palabra griega glosa, cuando se la utiliza en relación con un don o regalo, no significa lengua, sino idioma. Y la expresión moderna de hablar en lenguas no debería usarse como una equivalencia del don descrito en el Nuevo Testamento. Hermanos, con esto he pretendido de ayer a hoy resumir los dones espirituales, el significado y cómo Dios los puede usar. Mi pregunta es, ¿estás tú lleno del Espíritu Santo para repartir los dones necesarios para tu salvación y de los demás? Si es así, que Dios te bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.